Acción. Estamos ya ahorita ya todos grabando. Entonces estaba explicando que en la segunda parte de acuerdo al programa del plan de estudios, tenemos estos contenidos. Y si ustedes fijan, estos contenidos son exactamente los que comprenden el plan de tesis o el plan de investigación, donde tienen todos estos ítems, en donde posiblemente cada uno de estos vamos a ir viendo por cada componente va a ir las clases, ¿sí? Y en este momento simplemente estaba yo aclarándoles que el ítem seguramente que es un poquito más complejo, porque el resto es muy sencillo. El más complejo es el descripción metodológica, el que les estaba explicando hace un momento. Y entonces, en esta descripción, ustedes lo único que tienen que hacer es, de esas diapositivas que ustedes tienen, en dónde están las dimensiones, el tipo de pregunta, están las técnicas, el grupo humano objetivo al cual usted va a desarrollar su investigación, las técnicas y los instrumentos, ¿sí? Entonces, con poner solo ese cuadro, pero ¿qué más me exige? Me dice que haga una breve descripción de los métodos, técnicas e instrumentos de investigación que se utilizará. ¿Qué expresa el diseño de investigación? Lo que vine explicando hace un momento. Repito porque ya estamos grabando. Me había olvidado. Bien. Entonces, en, 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 en esta parte metodológica, ustedes ya saben qué es lo que tienen que contener, solamente que tienen que ampliarse ahí. Pero realmente, de acuerdo al asesor de trabajo de grado, a su director de tesis, él le explicará si es lo suficientemente, yo sé, ahí en el ITCA tenemos excelentes profesores que pueden ser directores de tesis, y todos ellos saben. Cuando vean ese cuadro que les especifique de las herramientas que ya hablamos la semana pasada, él le va a decir suficiente, pero ¿sabe qué? Me gustaría que haga la descripción. Es decir, que le redacte el por qué y cómo, lo que está aquí poniéndole como texto, que está aquí. Simplemente cumple con esto, pero en ese cuadro ya está todo. Lo único que hace es interpretar ese cuadro y ponerle y colocarle, y usted ha acabado. Luego, como les decía hace un momento, hemos de ir viendo todos y cada uno de estos. Obviamente, ¿no? No necesariamente en el mismo orden, sino que de acuerdo a como yo tengo preparadas las clases, ¿no? En el párrafo que dice diagnóstico, problemática, formulación del problema, ¿dónde tienen eso? ¿Dónde está elaborado? ¿Dónde hicieron eso? ¿Dónde ya tienen eso? En el primer trabajo y en la... En la primera tarea. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, lo único que tengo que hacer es copiar de la primera tarea y ya le pongo en mi plan, que es en este documento. Lo mismo sucede con la justificación, pero hay que salvar ciertas cosas. Que de pronto en la justificación yo tengo que decir, miren chicos, ya llegamos a la justificación, quiero que consideren los siguientes puntos que tienen que estar considerados en la justificación. Revisemos y todos ustedes van a estar con sus trabajos, su justificación y comprobando que en el texto, en la redacción, esté el contenido que pide. ¿Qué es lo que pide? Dice, exponer coherentemente los argumentos para realizar el proyecto científico, utilidad práctica, utilidad teórica o utilidad metodológica. ¿Cómo va a ser aprovechado su trabajo? Ustedes justifican que realmente su trabajo no solamente es para resolver un problema o atender una necesidad, sino que también sirve como un aporte metodológico para otros trabajos. Entonces, su trabajo, su proyecto, como va a estar en la biblioteca y de acuerdo al nombre que le pongamos a su trabajo, ¿no? Va a haber otros estudiantes que van a estar interesados y se va a correr la voz. O de pronto alguien descubre, va a la biblioteca y dice, ve, este excelente trabajo de cualquiera de ustedes, y le sirve como un instrumento metodológico por lo que ustedes hicieron. Se debe manifestar la importancia de los aportes teóricos y aportes prácticos. Como ustedes están analizando con un grupo humano, ¿no? Que es un grupo, un caso en particular, que puede ser una institución, un curso, un centro médico, un centro de salud, de pronto una comunidad, un barrio, un edificio, una institución en donde usted hasta está
realizando esa investigación y quiere ver que en la práctica qué está pasando. Por ejemplo, hay una compañera de ustedes que quiere investigar si es que se están cumpliendo o no se están cumpliendo realmente las normas en cuanto a la recolección y manejo de los desechos hospitalarios. Hay una norma y quieren comprobar si es que estrictamente de acuerdo a la norma lo están o no lo están haciendo. Se marca objetivos, ¿qué? Saber, conocer, aplicar. Y entonces levantará información ahí. Y entonces resulta que tienen todas las normas, se saben de memoria, pero no aplican. Es decir, que en la práctica no están haciendo lo que se debería hacer. Y cosa que sucede casi siempre. En primer lugar, por ejemplo, no les dan a ustedes los dispensadores en donde, o los recolectores, en donde deben estar, por ejemplo, los desechos tóxicos. Y no, y se ve obligado el centro hospitalario en coger canecas, hacer un huequito o poner en esas botellas de agua, ¿no? Y tapan. ¿No has visto que eso tienen? Sirve para el momento, pero no está de acuerdo a la norma. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al presupuesto que debe dar el Ministerio de Salud, o sea, el gobierno, que debe destinar ese dinero para que los hospitales tengan el perfecto tratamiento de todos los desechos hospitalarios, no lo tienen. Y entonces tienen que, ¿qué? En cajitas de cartón. Están desechando, sí, están cumpliendo, pero no a cabalidad. Entonces, esa investigación va a sacar a la luz una serie de cosas y ella puede generar políticas y decir, de las recomendaciones en su propuesta de solución, decir, miren, y de pronto hace una muy buena investigación y esa investigación no solamente sirve como de utilidad práctica, sino que también ese proyecto puede llevarse al hospital al que ha hecho la investigación y le lleva al directivo, al gerente y dice, ¿sabe qué? Yo estoy sugiriendo que se deberían tener de pronto estrategias, ¿no? Hablemos nosotros con instituciones que le pueden apoyar y no esperen que solamente el gobierno le dé, sino tener ciertas negociaciones y tener socios estratégicos para hacer ciertos tipos de trabajos ahí, por ejemplo, la limpieza, o que les doten de la utilería, lo que necesitan. Y su proyecto facilita eso. Usted hace de pronto un ejercicio ahí y dice, ¿sabe qué? Estas normas se cumplen con esto y como no tienen ustedes dinero, ustedes pueden acudir a esta fundación con ellos, papá, y de pronto, hasta yo tengo, me encantaría, y algún momento si resulta, ¿no? El gerente le va a decir, ¿sabe qué? Esta chica vino con este proyecto. Yo quiero que venga y trabaje aquí. Y no solamente se queda como enfermera, yo quiero que vaya a la parte administrativa. ¿Por qué? Porque su proyecto le está ayudando, no solamente como una utilidad metodológica, sino que también práctica. ¿Me explico? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, si ustedes hacen un trabajo, en la justificación están poniendo lo que realmente, cómo va a servir su trabajo, estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Dice, y aportes prácticos, ¿cuáles van a ser los beneficiarios, tanto directos como indirectos? Aquí, el primer beneficiario directo es uno, el que lo está haciendo por obvias razones. El segundo beneficiario indirecto es la institución a la cual usted está haciendo su investigación, ¿no es cierto? Y aparte de ellos, después de ellos, que son las personas que trabajan ahí, los que atienden, hay unos terceros beneficiarios. ¿Quiénes son? Los enfermos, los pacientes, ¿entienden? Entonces hay muchas personas que son beneficiarios, tanto directos como indirectos. Así también hay que poner los intereses y expectativas que genera su tema. De pronto su trabajo, dice, es poco hablado, ¿no? Mal entendido. Y de pronto es tapado, por ejemplo, también, ocultado. Y usted de pronto dice, no, esto no debe taparse el sol con un dedo. Y tiene que hacerse mejor las cosas. ¿Por qué? Porque las gentes del aseo, que hacen el aseo o manejan todos los desechos hospitalarios, no tienen ni los conocimientos, ni tampoco tienen los instrumentos, herramientas del equipamiento para trabajar bien. Entonces, usted al hacer ese trabajo, está ayudando, realmente se benefician, y su tema es muy importante de ser tratado. ¿Me explico? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir buscando, ir llenando cada uno de estos apartados con lo que ya he venido trabajando. Entonces, por eso les dije, este es un trabajo, es un proceso metodológico, sistemático, y lo vamos a ir haciendo por bloques.
No importa si de pronto nos pasamos a lo que vamos a ver ahora, al marco teórico. Entonces, ya genero el marco teórico, voy a poner, por lo pronto, miren, aquí en el marco teórico ustedes ya tienen una parte, porque en la práctica 2 simplemente se acuerda que había solamente poner en donde posiblemente haya temas que traten sobre su problema. ¿Sí recuerdan, no es cierto? Entonces, aquí dice, qué debe tener aquí en el marco teórico? Dice, debe aportar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, orienta cómo habrá de llevarse a cabo el estudio, amplía el horizonte de estudios y guía la investigación para que se centre en su problema, evitando desviaciones, proveer eficazmente un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, sus referentes y presupuestos teóricos, instrumentación de la matriz categorial, concepto, categorías, dimensiones, indicadores y preguntas de interrogantes. Ese que va a la parte metodológica, aquí también, y aquí ya se pone en la práctica lo que va a contener su marco teórico. Pero aquí solamente en este marco teórico, en el plan, solamente se coloca lo que puede ser, es el presupuesto teórico, lo que va a hacer el marco teórico. ¿Sí? Por eso les decía, solamente aquí van a colocar qué temas están relacionados con el problema que usted está investigando, ¿no? Habrá muchos lemas que en teoría hablan acerca de ese problema, pero no todos van a entrar en su marco teórico. Entonces, simplemente va a escoger y cuáles realmente le aportan a su trabajo. Y lo más importante, en cuanto al marco teórico, es que lo que usted coloque como marco teórico sustente, le dé un piso, una plataforma a la propuesta. El marco teórico tiene que fortalecer, o sea, darle un pase a la propuesta de solución que ustedes tengan. Ustedes ponen, dicen políticas o estrategias de pronto publicitarias como solución. Y entonces alguien le va a preguntar, ¿y por qué tú piensas que esas estrategias publicitarias van a resolver este problema? Entonces van ustedes a su marco teórico y buscan qué le apoya a lo que usted está planteando. O sea, su marco teórico tiene que apoyar a su propuesta. ¿Entienden? No es cuestión de poner nomás conceptos, definiciones, así porque sí, o de pronto textos muy interesantes que hablan acerca del tema. Pero si no le aportan, amplían conocimientos muy buenos, si considera importante, lo pone, pero lo más importante es que aporte a su propuesta. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? En términos generales, ¿no? Lo que ya va a comprender el marco teórico para el informe final. Lo que va para lo que va aquí, para la descripción del proyecto en el marco teórico, va lo que ya les vengo enunciando ahorita, ¿no? Y que hay una buena parte que ya está en la práctica 1. Si recuerdan, ¿no es cierto?, el inciso B. Entonces, con esto quiero aclarar y quiero exponer que todo lo que estamos haciendo es construyendo lo que va a ser nuestra investigación y ahora recién estamos construyendo nuestro plan de investigación. Estamos recién planificando nuestra investigación. Y para ello hemos construido herramientas, instrumentos, hemos entendido en primer lugar qué son los objetivos y cómo se plantean los objetivos. Hemos entendido qué es la justificación y cómo se desarrolla la justificación. Hemos visto que todo problema es causado por algo. Hemos entendido cómo son las causas. Y es más, en todas las correcciones que yo les he puesto, he modificado la mayoría de sus tareas, las causas, porque la mayoría lo ha visto de una manera más superficial y yo lo he visto de un poquito más profundo y he sugerido qué es lo que tienen que ustedes poner en cuanto a las causas. Porque se darán cuenta, ¿no? Y de acuerdo a las correcciones, y espero que se hayan dado cuenta, que corregidas de las causas surgen los objetivos específicos, surgen los indicadores, que digo en cuanto a las dimensiones, ¿entienden? Todo tiene relación. Y entonces, como todo está encadenado como un sistema, entonces lo más importante es que yo entienda cómo se genera la investigación. No solamente entender los conceptos o entender las definiciones, porque en la mayoría de los textos de investigación solamente le dan a ustedes lo que se define un concepto, qué es un objetivo y le ponen el objetivo, qué es un objetivo. Pero no les dicen a ustedes
de dónde vienen, cómo se plantean, realmente atendiendo a qué, ¿entienden? Y cuál es el nivel que deben tener esos objetivos, ¿no? Si es que estamos hablando, ¿no? Ya les expliqué, si es a un nivel perceptual, aprensivo, comprensivo o integrativo, ¿entienden? Pero con eso yo, como ya voy entendiendo cuando voy haciendo mis herramientas, cuando yo tengo la experiencia de generar mis herramientas, mis instrumentos, entonces yo estoy entendiendo cómo hago investigación. Aspiro y espero que ustedes me estén entendiendo, ¿no? O más bien dicho, aspiro y espero que yo me esté haciendo entender mejor, me esté haciendo entender bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que comprende el marco teórico. Ojo con la explicación que les voy a dar y con todo el procedimiento. Esta parte del marco teórico no va en su totalidad en el plan de investigación. Lo que yo voy a explicar ahora en cuanto al marco teórico es en lo general, en todo lo que va a entrar en su informe final. El marco teórico ya en cuanto a contenidos teóricos, en cuanto a las proposiciones que vamos a generar, en cuanto a cómo vamos a fundamentar lo que va a ser nuestra propuesta de solución. ¿Entendido? Entonces quiero que le vean y se enfoquen en lo que comprenden. Por ahora, solamente vamos a entenderle al marco teórico. Después, más adelante, los voy a dirigir, entre paréntesis, ¿no? ¿Cómo vamos construyendo nuestro marco teórico? ¿Sí? De acuerdo a las experiencias que vayamos teniendo, a las preguntas que yo me he ido marcando, ¿no? A las interrogantes que yo me he ido planteando, a los instrumentos de investigación que yo generé y ya me están dando información, porque la información de mi investigación es lo que va a enriquecer el marco teórico. Esos datos son los importantes para mi marco teórico. Aquí quiero ser bien claro. Normalmente quiero que cuando vayamos leyendo aquí lo que comprende el marco teórico, quiero que ustedes vayan entendiendo mejor que lo que su investigación arroje, ese es el verdadero marco teórico para la solución. Porque usted está viendo una realidad, usted está palpando algo que es puntual, ¿entienden? Es un caso específico que usted está analizando, que no está en los libros. Pero en los libros sí va a encontrar temas, teorías, proposiciones que estén perfectamente fundadas, pero en términos completamente generales. Y posiblemente le apoyan, porque en teoría me dice eso, lo hago. Pero yo, lo que estoy viendo, lo que estoy vivenciando con mi investigación, lo que está pasando en la práctica, y yo genero, redacto, describo, analizo, escribo lo que está pasando, y ese es una construcción de su propia teoría, de su propio marco teórico. Eso quiero que quede bien en claro con ustedes. Vuelvo y repito, ahora solamente vamos a ver los conceptos en cuanto al marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es un conjunto de proposiciones teóricas interrelacionadas que fundamentan y explican aspectos significativos del tema o problema de estudio. Seguramente todo problema que nosotros tenemos ya ha habido conocimientos previos. Y ha habido alguien ya pasó esa experiencia y ya escribió y ya generó una teoría. Pero lo que está pasando en su barrio, en su localidad o su centro de interés donde usted está haciendo investigación no está en los libros. Pueden coincidir, pero son otras estadísticas, son otros números, son otras cifras, son personas diferentes. No a todos nos afecta igual. Por ejemplo, miren, ahorita estamos todos involucrados, ¿no? Afectados por el coronavirus, el COVID-19. Y todos nosotros estamos metidos en nuestras casas, sin poder salir hasta las 2 de la tarde. En los que tenemos chance de salir en el auto para hacer las compras, movilizarnos, medicinas, en fin, solo tenemos un día para poder movilizarnos, ir al mercado, ir a la farmacia, no a visitar amigos porque nos están prohibiendo de que visitemos amigos, que no hagamos visitas, simplemente que hagamos lo que necesitamos para seguir a estar hacinados en nuestros hogares. Pero no a todos, ¿no? Nos coge como a ciertas personas, les cae de perlas, se sienten bien. ¿Por qué? Porque están llevándose mejor con sus parientes, los esposos se están volviendo a enamorar. En cambio, los que han tenido y tienen problemas, ¿no?
están generando verdaderas batallas hoy por hoy. Hasta se han generado una serie de herramientas para que las personas que están siendo violentadas dentro del hogar puedan denunciar al 911 sin que el agresor o la agresora se dé cuenta. Entonces, no a todos nos afecta por igual, pero es el mismo COVID-19. Pero todas las personas, no es lo mismo que Guayaquil que Quito, peor Ibarra, ¿entienden? Entonces, todo lo que encontremos en los libros, en términos, en teoría, vamos a encontrar todo lo que es el COVID y sus cosas, pero el comportamiento, la incidencia, lo que está sucediendo, lo que está pasando o lo que posiblemente pueda suceder más adelante, es completamente sui generis, es completamente diferente. No, no sabemos qué vaya a pasar. Por eso, entonces, el marco teórico que tenemos nosotros en los libros, ¿no? Nos sirven, nos direccionan, ¿no? En cierta forma nos apoyan, ampliamos nuestros conocimientos, tenemos mejores conocimientos, pero lo que está pasando en la práctica y lo que yo puedo describir, analizar y escribir es mi otro marco teórico. Entonces, por eso es lo que realmente en sus trabajos es lo que va a tener mayor peso. Así que no se esmeren en coger un montón de libros y poner un montón de contenidos y me traigan una verdadera Biblia en el marco teórico. Créanme que eso es hojarasca que se quema, que no aporta. Porque si yo quiero saber algo, alguna teoría, alguna definición en específico, como por ejemplo, ¿qué es el COVID-19? ¿No? Me voy a los libros especializados, no me voy a un proyecto a averiguar sobre el COVID-19, ¿no? Me voy a los libros especializados, por ejemplo, yo quiero saber sobre los fármacos, ¿no? Yo no me voy a ir a un proyecto a buscar los fármacos, me voy a libros especializados sobre farmacología para saber sobre farmacología, ¿entienden? Entonces, es por eso que es importante que en el marco teórico solo vayan los contenidos que le enriquezcan a su trabajo. Con contenidos, vamos, dice, ¿no? Analizar y exponer las teorías, enfoques teóricos, investigaciones anteriores que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. No van a colocar todo, si de una parte nomás va a servirles, y eso es lo que tienen que ustedes tomar en cuenta, ¿no? O sea, no es cuestión de crecerle y enriquecerle, o sea, engordarle al marco teórico en cuanto a cantidad, no. Aquí es calidad. Aquí lo que más importa es lo que usted esté investigando y usted aporte con su propia teoría. ¿Qué hace más? Buscar los elementos teóricos referidos al problema en estudio y que permitan su adecuada comprensión para entender ese problema. Hay alguien que ya ha ampliado, ya ha tenido experiencias, me sirve. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Informar acerca del trabajo realizado en esa área. ¿Qué nomás han escrito sobre esa área? Proporciona síntesis de hallazgos sobre el problema. Alguien descubrió algo que usted no lo vio y le puede orientar a que usted pueda ver hasta otras cosas que en cambio el otro no vio. Ayudar a prevenir errores que se hayan cometido en estudios previos, lo que dije hace un momento. Vincular el problema con las bases teóricas que lo sustentan. Si usted tiene una solución y dice, no, yo con esto voy a solucionar, entonces buscar en teoría cuál de ellos le afirma, le confirma y le apoya lo que usted está poniendo como solución. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Miren, la mayoría de los proyectos que generan la gran cantidad de gobiernos están equivocados. Estamos plagados de proyectos, un montón de planes y que realmente ninguno soluciona nada. Por eso estamos como estamos. Proyectos han surgido por miles, sí, pero ninguno de ellos estudiados en la práctica lo que es la realidad, sino que se cogen un proyecto, como dicen, bueno, aquí hay plata, y entonces inventan cifras, cogen y se meten y se engordan. Es lo que han hecho la mayoría de los gobiernos. Es por eso que en las universidades la pata que cojea es la investigación. Y entonces, o sea, nosotros como simples individuos, ciudadanos ecuatorianos, hemos sido perjudicados por los gobiernos porque la mayoría de los proyectos no están asentados en la realidad. Les puedo dar muchos ejemplos al respecto, ¿sí? Por eso nosotros, por ejemplo, mire, hoy en la actualidad, miren un proyecto lindísimo que pasó, ¿no? Es un proyecto.
En pleno nosotros, en pleno riesgo del COVID-19, estamos nosotros en una catástrofe, ¿no? Estamos en una situación sanitaria precaria que está matando miles de personas. Al señor ministro de Finanzas se le ocurre pagar la deuda. Direcciona recursos muy importantes que son para los ecuatorianos, le redirecciona para pagar la deuda externa. ¿Entiende? Para quedar bien allá. Entonces, ¿ustedes no creen que todo es amañar y tapar un montón de errores que ellos cometen? ¿Entienden? Porque hay quienes mucho dinero. Entonces, en las realidades, los proyectos que generan nuestros gobiernos no apuntan a la realidad. Es por eso que nosotros cuando hagamos nuestros proyectos tenemos que asentarnos y fundamentarnos en teorías que estén de acuerdo y acorde a la realidad, no a cosas que están fuera, ¿no? Entonces, espero que me haya hecho entender bien. Dice, informar acerca del trabajo realizado en esa área, proporcionar síntesis de hallazgos sobre este problema, ayudar a prevenir errores, bueno, dice, vincular el problema con bases teóricas que lo sustentan, promover un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. ¿Qué más nos sirve? Dice, componentes que nomás debe tener un marco teórico. Antecedentes sobre este problema, bases teóricas y definición de conceptos. Aquí cabe la señal, no les dije, no se llenen de conceptos, no se llenen de definiciones, sino solamente de aquellas que realmente aporten a su propuesta. Solo esas sirven. Los antecedentes, ¿qué quiere decir? ¿Qué antecedió? ¿Por qué se motivó a escribir lo que va a escribir? ¿No? Entonces, hay una revisión de documentos sobre estudios directa e indirectamente, si están o no están relacionados con lo que se está planteando. O sea, es decir, si ya ha pasado antes ese problema y cómo lo han tratado y qué se ha escrito, qué antecedentes es. O posiblemente también antecedentes que de pronto está sucediendo y le afecta a usted y dice, bueno, ¿qué te motivó a hacer este estudio? Y cuenta ese antecedente, que también es válido. Entonces, ¿qué le motiva para hacer ese trabajo, no? No solamente a nivel del problema que se genera, sino que de pronto usted nunca se interesó, por ejemplo, ahora de... Alguien se preocupó, por ejemplo, de la obesidad de las personas que están ahorita encerradas en sus casas, que tienen ciertos hábitos de alimenticios y que son gorditos y son inclinados hacia la obesidad, están siendo peormente atacados. Y yo no me interesé en ese tema, pero ya me tocó vivir en la familia, ya estoy, mis nietas están engordando porque no están haciendo ejercicio físico, entonces me estoy interesando por un tema. Entonces, mi antecedente es lo que estoy viendo. O sea, a mi contorno, también es antecedente. Piensen en eso, ¿no? Que no solamente son antecedentes de lo que ha pasado históricamente atrás, no. ¿Qué le mueve a usted para poder presentarse en ese problema? De pronto usted dice, en el barrio están engordando a todo el barrio, que es rarísimo, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ya se preocupó, ese es el antecedente que se está generando. La investigación debe tomar en cuenta que el conocimiento previamente está construido, es decir, lo que ya está escrito, lo que ya está construido también me sirve, ya me apoyo con eso también, ¿no? Si ya hay bases teóricas, ¿para qué genera ustedes están inventando el agua tibia, ¿no? O sea, si ya ha habido problemas similares, ustedes ya saben qué rumbo coger en cuanto al sustento teórico. Y ahí analizar qué es lo que no han considerado. ¿Entienden? Y ustedes pueden replantear otras bases. Todo es posible, ¿no? Nada está dado por asentado. Descripción de los elementos teóricos planteados por uno o diferentes autores, los conceptos, definiciones y teorías que contribuyen a clasificar y ubicar el problema de estudio. ¿Qué son las definiciones y conceptos? El investigador define y delimita los conceptos relevantes. O sea, de todo lo que ustedes han encontrado en teoría, tiene que clasificar qué entra y qué no entra en su marco teórico, ¿no? ¿Qué considera usted válido o lo que de pronto usted dice, esto no le va a apoyar a su marco teórico, pero es interesante el tema? Es interesante, pero si no le apoya, no le ponga. Así de sencillo, ¿entiende? Pero si es un concepto muy importante que le va a afirmar o está muy cerca de lo que usted está planteando, entonces lo pone, le cita.
Establecer el significado específico de lo que se quiere o se asignará en cada uno de los términos en el contexto de investigación. ¿Qué es lo que yo suelo sugerir? Por ejemplo, ustedes tienen un problema hablemos de desnutrición y afecciones a los riñones o al hígado, ¿no? Y entonces ustedes tienen que poner un remedio, un fármaco. En su investigación no ponen qué es el concepto de fármaco. Simplemente ponen el fármaco que van a necesitar, pero no ponen fármaco, concepto. Pastilla, concepto, ¿qué es una pastilla? Jeringa, ¿qué es una jeringa? ¿Qué es un suero? Ese tipo de definiciones, o sea, no le van a aportar para nada. Son importantes, sí, pero no les aportan para nada. Entonces, a eso me refiero yo, qué definiciones realmente deben entrar y qué no. Porque, como les decía hace un momento, ¿no? Dicen, se va a necesitar una inyección de penicilina. En su marco teórico dice, se va a necesitar inyección de penicilina. Y pone más abajo, definición de penicilina, definición de jeringa, definición de aguja, qué sé yo. Entonces, todo es solamente llenar el marco teórico con componentes que son obvios, todo el mundo lo sabe. ¿Para qué lo va a poner ahí? En cambio, tampoco va a poner cosas que de pronto ya esté en los libros especializados. Usted en su proyecto tiene que concentrarse solamente en lo que le va a aportar y en lo que usted puede aportar, ¿ya? Precisar los conceptos claves involucrados, lo que acabo de decir hace un momento. La revisión bibliográfica, ¿qué significa? Ya no. Lo que les mandé a ustedes en la práctica 1, inciso B, es lo que se debe cumplir en esta revisión bibliográfica. Es la etapa del método científico a través de la cual el investigador reúne los antecedentes teóricos y de investigaciones anteriores existentes sobre un problema dado. Revisión bibliográfica consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía útil para el propósito de estudio. Extraer y recopilar la información relevante y necesaria que ataña al problema de investigación. En el caso, en la tarea que yo les puse, solamente les dije temas relacionados. Solamente van a poner, no los contenidos, sino solamente los temas que tocan su problema. Y lo más importante que les dije que anoten el título de la obra, el autor, la edición, el año de edición y de lo que trata el libro. Y de todo ese índice, cuáles son los componentes de ese libro que realmente a usted le van a aportar. Y solamente poner los títulos o los temas que están relacionados con su problema. Solo eso era la práctica 1, el inciso B. Dice, procedimiento, y miren, o sea, ya nos adelantamos, ya hicimos algo, ¿no? O sea, miren, que todo se conecta. Procedimiento para revisión bibliográfica, ¿qué hay que hacer? Elección del área de estudio y los conceptos claves. Búsqueda de las fuentes generales y específicas. Análisis del material seleccionado, revisión y síntesis. Esto es un procedimiento práctico, ¿no? O sea que esto le va a llevar tiempo. Primero, área de estudio. El área de estudio no es, por ejemplo, si ustedes estamos hablando, están en el sector de la salud, pero quieren solucionar un problema de transporte, el área de estudios de transporte. Y el que le va a ayudar al problema que te digo es a través de la salud, sí. Entonces hay que definir el área de estudio que va a usted desarrollar, ¿entiende? O sea, yo conocer dónde lo que yo voy a poner solución, ¿no? Tengo que entender, comprender, analizar, ¿no? Si usted quiere, por ejemplo, miren, la incidencia, ¿no? De las personas que sufren de los malos hábitos alimenticios, ¿cómo se llaman? Si alguien me puede ayudar, el que todo el tiempo no tienen hambre, comen y vomitan porque se ven flacas. ¿Cómo se llama esto? Me olvidé el término. bulimia y anemia. Anorexia, ya, perfecto. Entonces, ustedes dicen muy bien, el área de estudio es la alimentación. No es la enfermedad como tal, es la alimentación que ella o la persona está generando. Dice muy bien, algo hay en la alimentación, el área de estudio, no solamente la anorexia, sino también aspectos psicológicos, ¿no? Eso hay que ir determinando qué es lo que es el contexto, ¿no? De ese estudio.
¿no? Y hasta llegar a la parte más medular, que es la que se va a poner soluciones. De pronto, la chica, no sé, ahí ya divagaría porque de acuerdo, debería, para atreverme a hablar, debería hacer esa investigación y decir que el problema de ella es cultural, o es social, o es personal, ¿no? Ella de pronto tiene una debilidad, verse flaca porque alguien le influyó, de que se ve horrible siendo gorda, y entonces ella se psicosea y empieza a tener ciertos hábitos. Y son externos, no son propios de ella. O sea, se apropió de algo que alguien le dijo, que influyó en su manera de pensar. Entonces hay muchas cosas que pueden suceder en esos ámbitos, ¿no? Y para eso está la investigación. Y de pronto la solución está no en cómo se le va a alimentar. En cierta forma sí le va a aportar, tiene que comer eso, pero primero, si no le endereza el cerebro, entonces no le va a poder hacer, por más que le alimente con los mejores nutrientes, como engordar un pavo. Solamente dale comida. Si no, no le compone el cerebro de esa persona, difícilmente se va a sanar, porque es más craneal que físico, ¿no? Que biológico, es más psicológico. Me atrevo a decirlo, ¿no? Dice, ubicación de las fuentes, ¿dónde están? Los recursos básicos, ¿cuáles son? La biblioteca, el internet, tenemos hoy bases de datos bibliográficos, tenemos identificación de textos, tenemos que fundamental área, por supuesto, definición de revistas periódicas indexadas, periódicas que estén perfectamente calificadas por las universidades, ¿no? O sea, no cualquier revista le va a servir, tiene que ver que las fuentes tienen que ser verificables, y que sean realmente científicas, que sean indexadas, es decir, que estén respaldadas por las universidades. Hay que identificar los autores, no todos son buenos, hay que saber de qué grupo, hasta la parte ideológica, ¿no? Porque eso también es importante. ¿Qué dicen los sociólogos? ¿Qué dicen los capitalistas? ¿Qué dicen los socialistas? ¿Qué dicen los capitalistas? ¿No? Todos tiran para su lado, todos tiran para su molino y desacreditan a otros. Entonces hay que ser muy, muy cautos en quién y qué está escribiendo, por supuesto, ¿no? Usted tiene que alinearse a una manera de pensamiento. Entonces, si usted tiene una línea de pensamiento y pone propuestas que están fuera de sus pensamientos, fuera de sus principios, entonces está haciendo un trabajo mal hecho. ¿Entienden? Entonces hay que alinearse, saber a dónde voy, ¿no? Y qué autores realmente yo me apoyo, no me puedo estar contradiciendo con mi investigación. Hay que buscar artículos sobre el estado del arte. El estado del arte es todo lo que se ha hecho o se ha generado en cuanto al conocimiento, así se llama. Estado del arte, todos los avances del conocimiento se llama a la historia del arte, ¿no? O bibliografías anotadas son muy buenas fuentes para arrancar la investigación, ¿no? Los tipos de fuentes. Tenemos fuentes escritas, audiovisuales y electrónicas. La mayoría de fuentes que está utilizando en la actualidad, y no está mal, pero sin embargo yo prefiero que busquen en las bibliotecas, ¿no? Fuentes escritas, trabajos y tesis de grado, documentos legales, entrevistas publicadas en medios impresos, libros, artículos de publicaciones periódicas, documentos, informes técnicos, ponencias y publicaciones. En cuanto a fuentes audiovisuales, hay que buscar que realmente las empresas que han generado esas audiovisuales sean serias, ¿no? Como History Channel, National Geographic, son instituciones que han hecho estudios visuales muy importantes, ¿no? No cualquier cosa, ¿sí? Producciones en películas cinematográficas y de video en formato de audio, grabaciones de conferencias. Siempre escojan lo mejor. Fuentes electrónicas del material publicado en Internet, CD-ROM, base de datos, en fin, ¿no? ¿Qué tipo de fuentes nomás tenemos? Están categorizadas. Fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias del resultado de experimentales, las que uno hace de primer orden, como por ejemplo las de entrevistas de encuestas, son las fuentes primarias. Las fuentes secundarias son las monografías, los artículos, revistas, lo que se haya generado por terceros. Y las fuentes terciarias son las bibliográficas, catálogos, bibliotecas, directorios, listas de lecturas de artículos sobre las encuestas. Esas son las fuentes. Siempre en una investigación, todas y cada una de estas son válidas y son buenas. Pero la más importante de todas
son las fuentes primarias, en las que usted está acudiendo y está haciendo en su realidad, ¿no? Las fuentes primarias o directas proporcionan datos de primera mano, como por ejemplo un artículo científico. Recuerden que el artículo científico es el producto, ¿no?, de una investigación anterior. O sea, no existe artículo científico sin una investigación, ¿no? Y yo aquí un poquito me suelo ser un poco de reacio, ¿no? Suelen exigir en las sesiones que hagamos de artículos científicos y te obligan a que hagas artículos científicos. Haces una investigación y haces artículo científico. Solamente se hace artículos científicos cuando ha habido una investigación científica. No se le puede pedir a una persona que haga una investigación científica en una semana, ¿sí? Y publica ya este artículo, no. Eso requiere tiempo, ¿no? O sea, es serio. Entonces, hay que saber, ¿no? Cuando hablamos de artículos, yo he visto un montón de publicaciones de artículos científicos de compañeros de la Universidad Técnica del Norte y de la Universidad Católica. Créanme que como artículos científicos solo tiene el nombre, pero como tales no. He tenido experiencia y es más, les puedo señalar. Vayan a la biblioteca, busquen artículos científicos y van a ver si que tiene el carácter de científico, ¿no? Por eso tenemos que ser muy cautelosos cuando y cuando nos apoyamos de artículos científicos. En primer lugar, no son revistas indexadas. Hay que buscar revistas indexadas que estén científicamente comprobadas y que sean aprobadas, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Libros, publicaciones periódicas, tesis y investigación, tesis doctorales, tesis maestrías. Y cuando vamos ustedes a las tesis de pronto en tecnología, son las más prácticas, pero lamentablemente, como en nuestro medio, la pata que cojea es la investigación, entonces hay que ver el carácter, ¿no?, de esos trabajos, ¿no? Pero para mi criterio, les digo, todos los trabajos que son elaborados a nivel tecnológico son los más actuales, porque están en donde se dice vulgarmente, donde se tuestan las habas. Que también sirven documentos oficiales, reportes de asociaciones, monografías, videocintas, antologías, trabajos presentados en conferencias y seminarios, eso es muy importante, porque no pueden jugar con la gente. Artículos periodísticos, testimonios de expertos, películas, documentales, seminarios, documentales. Esto de testimonio de expertos, yo les decía, ¿se acuerdan cuando estamos haciendo el plan de investigación que se refiere? Cuando validemos nosotros los instrumentos de investigación, tenemos que hacerles validar con gente experta, que gente que sepa, para que cuando haga mi cuestionario, que hicimos la práctica 1, en donde están los instrumentos de investigación, donde están las preguntas, donde están las variables, donde están las dimensiones, ¿no? Y preguntas que tienen que estar a un nivel de que le dé una real información. Entonces, los expertos le van a decir, ¿sabes qué? Esas preguntas sí son pertinentes, sí te van a ayudar en tu investigación o no. Es por eso que tiene que validar expertos. ¿Quiénes son? Los docentes que ya tengan cierto grado de experiencia en la investigación, que tengan doctorados, maestrías, o docentes catedráticos que tengan una buena experiencia dentro de la institución y que ellos les validen, no cualquier persona. Un compañero suyo no le va a validar, ¿entienden? Las fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes y listados de fuentes primarias en un área de conocimiento. ¿Cómo es? Reprocesan información de primera mano. Ejemplo, compilaciones de Watts, Richards, no sé hablar muy bien el inglés, me disculpan. Ejemplo, American Business Communication y Asociación Internacional de Comunicación. No hablo bien el inglés, así que disculparame nomás. Publican anualmente desde 1904 el libro organizacional, comunicación que reportan, bueno, esto no quiero leer. Pero sí es importante decir que existen libros, tesis, disertaciones, son importantes, ¿no? Fuentes terciarias, agrupa compendios de fuentes secundarias, documentos que comprenden nombres, títulos, revistas y otras publicaciones periódicas. Ejemplo, la industria. Entonces habrá nombres de boletines, conferencias, simposios, nombres de empresas, asociaciones, donde se puede encontrar la información, ¿no? Aquí estamos dando fuentes. Y de diversos servicios, directorios de empresas,
mercadotecnia, publicidad, opinión pública, títulos de reportes con información gubernamental, catálogos de libros, también es importante, básicos, asociados, nombres de instituciones al servicio de investigación, organizaciones que realizan o apoyan estudios. Aquí vienen las fundaciones, muy importante lo que publican ellas, ¿no? Miembros de sesiones científicas, instituciones de educación superior, agencias informativas, dependencias del gobierno que actúen, que hagan, que realicen investigaciones. Fuentes generales y específicas. Las fuentes generales proporcionan una visión global sobre el problema, enciclopedias, textos y compendios. Las fuentes específicas, lo más concreto, proporcionan una visión actualizada sobre el tema, como son artículos publicados en revistas, artículos de estudios públicos, libros, tesis, disertaciones doctorales, etc. Búsqueda de las fuentes generales y específicas, localizar las fuentes de información primarias, secundarias y terciarias que tengan directa relación con el tema de estudio, recurrir a obras generales y luego consultas más específicas. Fuentes de información, ya dije, ¿no? Casi todos estamos redundando. Publicaciones, trabajos presentados por eventos científicos, resúmenes analíticos, un buen proveedor es la UNESCO, ministerios, documentos oficiales, índices, títulos clasificados de acuerdo a su encabezamiento o palabras claves. Aquí es importante, es tan sencillo como esto. No solamente es cuestión de googlear y estarse buscando en el Facebook las cosas. Entran y ponen las palabras claves. Por eso les digo, muy importante lo que son las palabras claves, que les van a orientar y van a sacar un montón de artículos y decimos, sabrán escoger algo que realmente les sirva, ¿no? Libros, monografías, trabajos de grado, testimonios de expertos, en fin, es lo que hacemos, pero no a un nivel terciario. Para obtener fuentes primarias que nos dispone localidad, escribir una biblioteca de prestigio de otra localidad, escribir en la revista editorial a quien haya producido el material, escribir a un experto a través del directorio. Si ustedes quieren saber de pronto la opinión de algún experto que ha sido renombrado y tienen ustedes el hashtag o tienen la dirección electrónica, escríbale, ¿no? Yo les voy a dar algo que a mí me ha pasado y me ha beneficiado y el trabajo a mí me ha facilitado, me ha abierto puertas, ¿no? Y he tenido oportunidad realmente de viajar, ¿no? Me he puesto cuando estaba yo en la dirección de la Universidad Católica de la Escuela de Diseño, ¿no? Lo primero que hice es poner en contacto con mis pares, que haya escuelas de diseño, y hablar sobre las experiencias de ellos y mis experiencias. De pronto he dicho, ¿sabes qué? Yo en eso voy a tener un ciclo de conferencias, quisiera que haya alguien de quien tienen allá que me pueda hablar sobre estos temas. Y ellos me recomendaban, me decían, ponte en contacto con tal o cual persona o con cual o tal universidad. En el momento en que yo me puse a ponerme en contacto con universidades y me decían, Damián, ¿qué estás haciendo? Y yo explicaba lo que estoy haciendo, decía, yo estoy organizando salones de diseño cada 2 años, al principio era cada 1 año, y entonces, y estoy invitando a expertos, especialistas a que vengan a dar conferencias, que vengan a dar una serie de charlas. Aquí, lamentablemente, les digo, me gustaría traer a tal persona, pero no tengo los medios económicos para traerle. Y ellos se ofrecían. Y me decían, no te preocupes, mira, ¿tienes dónde hospedarle? Sí, no te preocupes por los horarios. Aquí está, toma la dirección y llévale. Y entonces, por los contactos que uno tiene al escribir, ¿no? Yo tuve la oportunidad, como les digo, ¿no? De ponerme en contacto con 6 universidades e hicimos un proyecto con las 6 universidades, en donde hicimos de una manera de ciclos y profesores de las 6 universidades visitamos las 6 universidades en 6 países diferentes. Entonces nosotros yo llevé conferencias a España, a México, a Cuba, a Brasil. ¿Entienden? Es por el escribir, lo importante que es escribir y generar contactos. ¿Y cómo empezó? Simplemente investigando, indagando, averiguando, poniéndome en contacto. Y en su vida profesional le enriquece. Por eso les digo, la investigación como tal le abre puertas a usted. De pronto se pone en contacto con una fundación, le manda sus criterios, le manda sus preguntas, y dice, mire, me encantaría conocer esto, pero lamentablemente no puedo viajar a tal isla porque está pasando tal cosa. Y ellos mismos dicen, miren, y empiezan a darle los recursos para que usted pueda visitar y hacer su propio estudio. Sabes que yo te apoyo, ¿qué necesitas para tu investigación? Nadie me está, no tengo los recursos económicos.
Y dice, no te preocupes, ponte en contacto con tal o cual institución, y empieza, y así se abren las puertas. La investigación es fantástica. Hay muchos centros de investigación que pagan a que la gente haga investigación. ¿Entienden? Aquí tenemos nosotros bueno, no sé cómo estará funcionando ahorita, ¿no? La Flaxo hace constantemente investigaciones y les paga, ¿entienden? Entonces ya les voy a también a dar esos datos a ustedes para que si se enganchan con la investigación, hay gente que vive solo haciendo investigación y viven bien. Y les digo, cuando viven bien, que tienen sus buenas entradas económicas, ¿no? ¿Cómo realiza una buena revisión bibliográfica? Leer el material preliminar, buscar las palabras claves, ustedes enlistar palabras claves para buscar, realizar una búsqueda de 4 o 5 años antes, más anteriores no es conveniente, sino de los últimos 5 años, últimos 4 años. Índices de referencias, ¿no? Abstracts de revistas científicas, en fin. Bancos de bases es importante. El Internet, páginas web. Seleccionar los artículos según los resúmenes. Estudiar, discutir y preparar un resumen de cada artículo. Todo lo que ustedes vayan generando que les sirva a ustedes para acercarse a la parte teórica, realmente eso es lo que nos enriquece. ¿Por qué? Porque nos obliga a leer libros, a escuchar opiniones, a de pronto a atender cómo han respondido otros a las preguntas que usted ya se planteó, porque de pronto son respuestas que usted da y se contraponen con respuestas de otros, y entonces contrapolan, y eso le hace indagar, ¿no? Y eso le hace generar, ir a la discusión, y entonces uno realmente se enriquece, primerito en palabra, ¿no? Tiene nuevas experiencias, ¿no? Y eso, como les digo, y como persona nos vamos haciendo cada vez mejores, créanme, que la lectura, la investigación mejora a las personas, ¿no? ¿Qué más tenemos nosotros, ¿no? Como servicios de información? Tenemos sistemas bibliográficos, tenemos las web, tenemos bibliotecas en las universidades, hay que buscar dónde están las bases de datos, en fin, hay que saber buscar, ¿no? Hemerotecas, bibliotecas, hay que, en cuanto a términos que debemos considerar, obras de referencia que aportan la información en base a reubicar y seleccionar material biográfico, palabras claves, publicaciones periódicas, resúmenes de congresos, enciclopedias, índices, catálogos de bibliotecas, documentos históricos, analizar las hemerotecas. Hoy tenemos el libro, que es muy bueno, ¿no? El ITCA tiene convenios ya con el libro y con libros, aunque ahora tenemos todos, nos facilitan realmente, ¿no? Usted abre internet y busca libros gratis, pone los temas y les llegan libros electrónicos de lo que usted quiera. ¿Le gusta la literatura? En literatura. ¿Le gusta la ciencia ficción? Aunque ya no existe ciencia ficción, porque ya no hay ciencia, ya no hay ficción, porque todo es real ahora, ¿no? Ahora ni siquiera lo trascendental o lo sobrenatural ya no es sobrenatural, se ha vuelto natural o sobrenatural ahora, ¿no? Entonces, en fin, de acuerdo a sus propios intereses, busquen, googleen y van a darse cuenta que realmente la aventura, ¿no? De investigar es muy linda. La cita textual o directa, las formas más avanzadas con ese enfoque influyen en la gestión y riesgos asociados a las infiltraciones, explosiones, liberación y occidental. A ver qué estoy poniendo aquí. Aquí estoy explicando cómo se ponen las citas. Estamos hablando un poquito de palabras claves, ¿no? La cita textual, aquí estamos viendo de acuerdo a las normas APA, pues muy importante. La cita textual o directa, cómo se genera, cómo se pone la cita textual en los marcos teóricos. Presentar un juicio o de otro para aprobar una información, apoyar la propia y clarificar una idea. No, con eso nos apoyamos las citas. Usted puede tener un texto muy importante y para apoyar su texto, lo que usted está diciendo, alguien dijo algo y usted puede coger una cita que le apoya, que le eleva a lo que usted está diciendo, ¿no? A eso se hace referencia las citas textuales directas, ¿no? Al igual que esta. Esta es una cita, ¿no? De un texto.
cuando ustedes leen algo, lo comprendieron muy bien, ¿no? Y en ese texto ustedes lo dicen, pero a su manera, con sus propias palabras, es una cita indirecta. Y no necesita usted citar a la persona, porque lo está diciendo usted. Le puede hacer una referencia al autor, no citarle. Pero si yo me acuerdo que de pronto algún autor le dijo, y usted lo dice con sus propias palabras, que le dio la idea, ¿no? La cita de citas, tenemos ejemplos de aquí. No se olviden que este material también va subido, ya está subido en el aula virtual, realmente, ¿no? En las fuentes secundarias que les puse ahí yo. Como se ponen las referencias bibliográficas, simplemente aquí estoy poniendo cómo ustedes deben plantear. Con esto cierro lo que comprende el marco teórico, ¿no? Pero ya para la construcción, aquí hemos hablado lo que es el marco teórico, ¿sí? Lo que es. Pero conmigo más adelante vamos a tratar de construir el marco teórico como hemos venido trabajando en cada una de estas tareas y prácticas que hemos venido desarrollando. ¿Sí? Voy a poner la pantalla completa. ¿Alguna pregunta para que tengan ustedes al respecto? Espero que me haya hecho entender perfectamente. De todos modos, si es que hubo algo que no les quedó claro, vean el video como está grabado, ¿no? Y ustedes pueden volver a También ver. el video de la plataforma. Este video, lo que estamos viendo Sí, ahorita, sí, claro, todos les ahí subo yo. entonces. No se preocupe. De eso, y este es de su aula. Esto es de ustedes para ustedes. Los del B para el B, los del C para el C. Esto es aquí viendo la cara. Damián, Sí, dígame, Jocelyn. ¿Alguien preguntó algo? Damián, Ah, Nicole, es dígame. yo, Damián. Es que mi tarea sí ya está calificada, Ya. pero no le veo, o sea, yo le pongo mi correo, pero no me ha llegado al correo, o sea, ¿qué tengo que Verá, yo las correcciones le he mandado al correo institucional. Con eso tenemos que trabajar porque son evidencias de que estamos nosotros llevando a cabo nuestro trabajo como docentes y ustedes como estudiantes dentro del IDCA. Son indicadores que validan la actividad que estamos desarrollando. Pero si usted de pronto no le llegó la corrección, si ya está calificado, entró a su correo institucional. Sí, pero no, al institucional Entonces, no, pero ya lo voy a a revisar esos ahorita que yo que me mandé, dice. a esos tienen que revisar. Jocelyn algo me decía. No, Damián, en el de Jocelyn estoy yo, Denise Guamán. Ah, ya, el de Luis, perfecto. Entonces, si no hay nada más que responder, les agradezco la puntualidad y por esperarme esos minutitos que me pasé con el otro curso, ¿no? De antemano, que me les pido que me disculpen y les agradezco a todos ustedes el hecho que me hayan esperado. Tengo unos mensajes de texto, voy a ver qué es lo que me dicen. Dice María Belén Rojas, me dice, Carla, tu micrófono, por favor. Consuelo Buenala, apaguen los micrófonos. Perfecto. Buenas noches, dicen. Dice David García que ha tenido un problema con internet, por eso no está logrando conectarse, no hay problema. Presente Joana. Muy bien, no hay nada más que agradecerles y con esto voy a apagar ya la grabación y terminamos.